Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Estamos estudiando, hermanos, esta sección donde encontramos los que popularmente se llaman los 10 mandamientos. Y vamos a leer el mandamiento en el cual vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Dice Éxodo capítulo 20, el versículo número 13. No mates. No mates. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, recordaremos que este mandamiento de no mates ya habíamos comenzado a estudiarlo en la última oportunidad. Y lo que hablamos en esa ocasión fue el tema de el carácter sagrado que tiene la vida humana. Explicamos que es diferente la vida de un ave, de un reptil. O sea, estos seres tienen vida, ¿no? Pero en el caso del ser humano, decíamos que se trataba de una prohibición a quitarle la vida a otra persona bajo criterios que no fueran lícitos. Los criterios lícitos mencionamos que eran, en primer lugar, cuando la misma palabra de Dios establecía la pena de muerte sobre ciertas faltas particulares, que las vamos a mencionar más adelante. Otra era en el tema de la guerra, y la otra era cuando es Dios mismo el que quitaba la vida a los seres humanos. Y esto normalmente era por razones de rebeldía y desobediencia a su palabra. Entonces esto fue como poner un marco general, las bases de el mandamiento. Pero este es un tema bastante complejo que nos lleva a varios planteamientos de tipo ético, y son temas que más o menos tenemos que encontrarnos con ellos en el transcurrir de la vida, sobre todo en la época moderna. Ya le voy a explicar por qué. Y esto significa que como cristianos nosotros debemos estar preparados sobre una base bíblica para reaccionar ante las diversas desafíos y retos que vamos a encontrar acerca del tema de la vida. Yo quiero hoy hablar en lo que sería la segunda parte de esta palabra, no mates, acerca de un tema particular que tiene que ver con el no mates, y es el tema del aborto. El aborto, usted sabe que es la interrupción de la vida que se está gestando en el vientre de una madre antes que este niño o niña pueda ser dado a luz. Eso sería el tema del aborto. Ahora, usted sabe que tradicionalmente la posición de la iglesia, principalmente estoy hablando de las expresiones cristianas, iglesias cristianas en sus variadas confesiones, siempre han marcado un rechazo
hacia el tema del aborto. Y la Iglesia Católica es muy contundente en ese tema. La Iglesia Católica ha enunciado una serie de documentos en donde de manera reiterativa ellos están rechazando el aborto por cualquier razón. Siguiendo esa inercia y a veces con muy poca reflexión, las iglesias evangélicas también se pliegan y entonces hablan de que el aborto también no debe ser aceptado bajo ninguna condición. Pero como hay que hablar, hermanos, con honestidad, también debemos decir que hay pequeños sectores y algunas iglesias también que sí tienen una posición diferente y consideran que hay ciertas condiciones bajo las cuales un aborto podría ser permitido. Aún dentro de la Iglesia Católica, que tiene una posición bastante conservadora en este tema, hay sectores de la Iglesia Católica que tienen visiones diferentes acerca del tema. Pero en general, digo, la tendencia es a un rechazo al tema del aborto. Ahora, ¿por qué se rechaza? Se rechaza por lo que estuvimos mencionando la vez anterior, y es que la Biblia presenta que la vida es un don de Dios. Es Dios quien da la vida y es Dios el único que la puede quitar. Dios no quiere que los seres humanos se tomen el derecho o la atribución de quitar la vida a otro ser humano. Y por eso es que tenemos este mandamiento que claramente lo dice en dos palabras, pero es claro: no mates. Y en el caso del aborto es un irrespeto hacia el tema del respeto a la vida. ¿Por qué la vida humana es tan apreciada? Esto lo dijimos la vez anterior, pero lo voy a repetir. Es porque la vida humana es el reflejo de la imagen y de la semejanza de Dios. Los vegetales tienen vida, pero ellos no tienen la imagen ni la semejanza de Dios. Los mamíferos tienen vida, pero no tienen la imagen ni la semejanza de Dios. Es solamente del ser humano que la palabra de Dios dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le da a la vida del hombre, del ser humano, un valor que es, como lo he dicho en otras ocasiones, intrínseco y a la vez inalienable. ¿Qué significan estas dos palabras? Intrínseco significa que el valor lo tiene en sí mismo. Solo el hecho que una persona tenga vida le da ya un carácter de dignidad a esa persona, solo por tener la vida, independientemente que si esa persona sabe leer o no sabe leer, que si es una persona adinerada o si es una persona pobre, si es una buena persona, si es una mala persona. Eso no tiene nada que ver. Por eso se dice que la dignidad de la vida humana es intrínseca a sí misma. El hecho de tener vida le da dignidad a esa persona, independientemente de cómo se llama, de para qué usa esa vida, que si es bueno, que si es malo, si es creyente, si es incrédulo, no importa. Pero si es un ser humano, tiene esa dignidad, que la imagen y semejanza de Dios está en esa persona. La otra palabra que utilicé es que dije que es esa dignidad inalienable. Inalienable significa que no se puede separar de la persona. Yo no puedo a nadie bajo ningún criterio decir, bueno, esta persona no merece vivir. O sea, no lo puedo decir bajo
ningún criterio. Yo no, si es un ser humano con vida, no le puedo arrebatar bajo ninguna razón la dignidad de persona que tiene esa persona en cuestión. Es inalienable, no se le puede quitar a nadie. Por eso es que el derecho a la vida es un derecho intrínseco e inalienable. Así lo ve la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero desde el punto de vista bíblico es muy semejante. Por el hecho que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, el carácter sagrado de la vida de esa persona es intrínseco y es inalienable. Es decir, debe respetarse la vida humana. Ahora, ¿cuál es el problema en el tema del aborto? En el tema del aborto lo que está en juego es si el ser humano que está siendo gestado en el vientre de su madre es una persona que tiene, bueno, eso sería lo primero, determinar si es una persona. Y lo segundo sería si está dotado de esta dignidad de la vida de la cual estamos hablando. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque no es, o sea, usted sabe que hoy la cosa está dividida, ¿verdad? Están los que dicen no al aborto y la mayoría dice bajo ninguna razón. Y estos son, como nuestra sociedad es una sociedad donde el 99% de las personas dice creer en Dios. Entonces lo hace por motivos éticos, por razones morales, o si usted quiere por razones religiosas, sea esta religión evangélica, católica, protestante, pero la mayoría así lo cree. Pero hay grupos que piensan que no, que el embrión que está siendo gestado en un vientre no es un ser humano, no tiene personalidad, y lo ven como una extensión de el cuerpo de la madre. Y entonces, así como cada quien tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que desee, entonces dicen estas personas, la mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que desee, y eso incluye el embrión que se está gestando en su vientre. No lo ven como una entidad aparte, sino que lo ven como parte del cuerpo de la mujer y que por lo tanto ella puede decidir sobre eso. Pero les decía, hay que entender bien las cosas. Las personas que tienen la posición en el sentido de que sí puede haber aborto por varias causas, fíjese, no es que estas personas nieguen que hay vida desde el momento de la concepción. O sea, porque hay cristianos que, queriendo argumentar a favor de la defensa de la vida del no nacido, se va por ese argumento. Y entonces dicen, no, es que desde el momento en que se produce la concepción, es decir, desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, ya hay vida. Y el creyente cree que al decir eso está defendiendo la posición en contra del aborto. Y no, porque los que piensan que sí puede haber aborto por diversas razones, creen lo mismo. Ellos no están diciendo que el óvulo recién fecundado no tenga vida. O sea, ¿y a quién se le ocurre decir semejante cosa? O sea, si eso perfectamente se sabe, el óvulo no está muerto. Y cuando el óvulo comienza a multiplicarse, que primero lo hace en 2 células, luego serán 4, luego serán 8, 16, etcétera. Las personas que aceptan el aborto saben que ahí hay vida. Ese no es el tema de discusión.
No es por ahí donde el cristiano tiene que ir defendiendo. Lo que se discute es que si ese embrión que está ahí tiene o no tiene personalidad. Ese es el tema. Y la pregunta entonces sería: ¿cuándo ese tejido que está creciendo en el útero de la madre comienza a ser un ser humano? Ese es el punto. Claro, el creyente, ya hice la salvedad que hay ciertos grupos dentro de la Iglesia Católica, dentro de las iglesias protestantes, y muy pocas, pero hay también evangélicos que creen que sí puede aceptarse el aborto por varias razones. Pero habiendo hecho esa salvedad, voy a decirlo así para simplificar las cosas, que los cristianos son de la idea que desde el momento de la concepción ya se trata de un ser humano. ¿Y cómo sabe el creyente, el que tiene fe, que desde el momento de la concepción, desde que se produce esa fecundación que hablábamos entre el espermatozoide y el óvulo femenino, cómo sabe el creyente que ese ya es un ser humano, aunque sea una sola célula en ese momento? Bueno, hay varias maneras, hay varios pasajes de la Biblia, como cuando dice que desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos había amado. Hay un salmo que dice: tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Pero ese embrión está hablando, tiene personalidad, por lo tanto es un ser humano. Jeremías decía: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Y uno no puede dar por profeta a 16 células. Tiene que ser un ser humano. Entonces hay pasajes como estos que estoy mencionando que enseñan que desde el momento de la concepción ya se trata de un ser humano. Pero aquí viene el problema. Nosotros creemos eso porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El problema es que las personas que piensan que la característica de ser humano se alcanza no en la concepción, sino que más adelante, ellos no creen en la Biblia. Es decir, no creen que sea una revelación de Dios. Para ellos la Biblia es una colección de libros antiguos que fueron escritos con criterios de hace miles de años atrás, y que por lo tanto eso ya no tiene que normar al ser humano hoy en el siglo XXI. Por lo tanto, no podemos utilizar argumentos sacados de la Biblia. Para nosotros sí nos sirve. O sea, para nosotros como creyentes tiene validez, pero eso no sirve para contrarrestar los argumentos, voy a llamarles así, aunque no es propiamente la idea, pero por facilitar, de los proabortistas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer frente a ese tipo de argumentos? Bueno, quizás para abonar un poco más a la verdad, también, hermanos, hay que decir que ¿qué es lo que motiva? O sea, ¿por qué las personas que son a favor de la legalización del aborto, porque eso piden, que el aborto se legalice? ¿Por qué lo piden? ¿Es porque son gentes malvadas, que les gusta matar embriones y que quieren extinguir a la raza humana? ¿Son eso estas personas? No, no. ¿Qué los mueve a ellos a pedir la legalización del aborto? Lo que les mueve es la realidad que se enfrenta en el mundo en cuanto al tema del aborto, porque es un problema grave.
Le voy a dar algunos datos. La Organización Mundial de la Salud señala que cada año en el mundo se producen 46 millones de abortos. Cada año. Y de esos 46 millones de abortos, 18 millones son lo que la Organización Mundial de la Salud llama abortos inseguros. ¿Qué es un aborto inseguro? Un aborto inseguro es aquel que se realiza sin la asistencia de un médico, no se realiza en una clínica, se hace en condiciones inapropiadas, lo realizan personas que no tienen nada de médicos y que simplemente utilizan métodos muy primitivos para producir esos abortos, lo cual expone a la madre a hemorragias, perforaciones del útero, a veces quemaduras y muchas veces la muerte de la madre. El problema de los abortos inseguros se da en todos los países del mundo, pero la región del mundo donde se da el más alto porcentaje de abortos inseguros es Latinoamérica, nuestros países. Le dije que de 46 millones de abortos que se realizan en el mundo cada año, 18 millones son abortos inseguros. Y el restante entonces, es decir, el otro 60% que son abortos seguros. ¿Por qué son seguros? Porque se realizan en una clínica, en un hospital, en un quirófano, con las medidas de asepsia que toda intervención quirúrgica requiere, hecho por un médico, por personal capacitado. La persona recibe atención, porque no solo es el tema del aborto, sino que la atención que esa madre necesitará después. En el caso del aborto inseguro, normalmente esa atención posterior no existe. Entonces, esa es la realidad. Y veámoslo en nuestro país. ¿Quiénes son las personas en nuestro país que abortan en hospitales? En nuestro país el aborto es prohibido por ley. Un médico puede ser llevado a cárcel si realiza un aborto. Sin embargo, se realizan abortos. Pero ¿quiénes son las personas que pueden ir a un hospital, que pueden tener un médico de confianza que les practique un aborto sin reportarlo de esa manera para no tener repercusiones legales, que puede pagar por un quirófano, que puede pagar por la hospitalización, que puede pagar por el personal de enfermería y no sé cuántos días de hospitalización y el tratamiento que requiere después del aborto? ¿Quién puede pagar eso en nuestro país? Son las personas adineradas. Esas son las personas que en nuestro país tienen abortos seguros. Pero la gran mayoría que hace la niña campesina que quizás fue abusada y quedó embarazada, ¿cómo hacen para que esa niña aborte? No la pueden llevar a un hospital porque la ley lo prohíbe. Entonces, ¿qué hacen? Llamar a la partera del caserío. Y estas son señoras que obviamente no han estudiado medicina y que les han dicho que los abortos se logran dándoles a beber no sé qué cosas, introduciéndoles en el útero no sé qué asuntos. Es decir, son abortos inseguros. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres y el segmento más grande donde se producen los abortos son mujeres jóvenes. ¿Qué ocurre con ellas? Que muchas de ellas están muriendo
por abortos inseguros o adquiriendo infecciones terribles, perforaciones del útero y cosas que le he mencionado. Entonces, estas personas que piden la legalización del aborto, no es que ellos digan nos encanta matar, hay que deshacerse de los embriones. No, no es eso. Es que tienen consideración por las mujeres pobres que no tienen acceso, porque la ley lo prohíbe, a un aborto seguro, y por lo tanto tienen que recurrir a cosas terribles, ¿no? Que a veces les introducen alambres y cosas así en el útero y están embarazadas. Es terrible. Eso es lo que quieren evitar, la muerte de estas personas. Esa es la lucha de ellos. Estoy aclarando esto para que sepamos cuáles son las motivaciones de las personas, porque cualquiera puede decir es que son del diablo y tener una serie de ideas, pero las motivaciones que les impulsa a hacer eso es lo que estoy mencionando. Claro, con eso no estoy justificando. Entonces el punto viene a ser, y eso es lo que los que quieren la legalización del aborto argumentan, que ven a los creyentes como hipócritas, los ven como duros de corazón. Y entonces dice, bueno, ¿y para qué son creyentes? Si no les importa que, yo no tengo el dato, pero yo no sé cuántas mujeres en nuestro país mueren por abortos inseguros. Entonces dicen, ¿dónde está el amor de Dios en las iglesias, en los creyentes que no comprenden ese tipo de situaciones? Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta cristiana ante esto? El tema, vuelvo a repetir, se reduce al punto donde el embrión comienza a ser una persona. Ahí es donde la cosa se pone complicada, porque aún en aquellos que son a favor de que se legalice el aborto, bueno, todos coinciden en una cosa, y es que la concepción no implica que ya se trate de un ser humano. Todos están de acuerdo en que ese embrión llegará a ser un ser humano en algún momento posterior. Y ahí viene el problema. Si usted les pregunta cuándo el embrión comienza a ser humano, ellos no están de acuerdo. Porque fíjese, casi cualquier cosa que se diga, otro va a tener una idea diferente. En eso, hermanos, de las personas activistas que piden la legalización del aborto, hay de todo, desde aquellos que van de considerar ya humano al embrión en una edad relativamente corta, ¿no? Como por ejemplo hablar de 8 semanas, y se va hasta el otro extremo de aquellos que piensan que mientras el niño no sale del vientre de la madre es parte del cuerpo de la madre, y por lo tanto la madre puede decidir, aunque ese niño o niña ya tenga 9 meses de gestación, es decir, que si sale del vientre vivirá. Pero como no ha nacido estos, que es un extremo, si la madre dice no, yo quiero que lo maten y que no quiero que nazca, existe entre aquellos que dicen desde las 8 semanas ya hay personalidad, hasta los que dicen no, mientras no nazca no es ser humano. Hay un gran abanico de diversas posiciones. Le pongo algunos ejemplos, comenzando por los primeros. ¿Por qué están aquellos que dicen el embrión comienza a ser humano desde las 8 semanas? Porque es a las 8 semanas de la gestación que comienzan a aparecer los principales órganos del ser humano. Entonces dicen, a partir de ahí ya no es un tejido, ya es un ser humano.
Pero hay otros que dicen, no, no es a las 8 semanas, es a las 24. Y los que dicen que es a las 24 semanas, ¿por qué dicen que es a las 24? Porque a las 24 semanas es cuando comienza ya la actividad cerebral en el bebé. Entonces dicen, a partir de que hay actividad cerebral ya se trata de un ser humano. Pero entonces vea, pareciera que el criterio de cuándo comienza a ser un ser humano queda a discreción de quien quiera decirlo, por la razón que sea. Otro puede decir, no, es a las 12 semanas. Otro puede decir, no, es a las 36 semanas. Y así. Y están aquellos que ya le dije que mientras no salga del vientre no es humano. Si ya nació, ya es un ser humano. ¿Qué puede la iglesia responder ante ese tipo de argumentaciones? Vamos por el lado de qué es la persona humana. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea una persona? Hace, hermanos, 3 años, quizás algo así fue, hubo un escritor, él es un filósofo, y escribió acerca del tema del aborto. Y él precisamente esgrimía ese argumento. Él decía, el embrión no es un ser humano. Y él decía, no es un ser humano porque no puede manifestar emociones, no puede corresponder ante otro ser humano, y por lo tanto no es una persona, es un tejido. Y por lo tanto, si es un tejido, parte del cuerpo de la madre, y la madre tiene derecho sobre su cuerpo. Y por eso es que los que abogan por la legalización del aborto dicen, mi cuerpo es mío, queriendo con eso decir, puedo hacer con él lo que quiera, y si quiero deshacerme de este tejido que me apareció en el útero, me deshago, y qué. Pero vea, este fue en un medio de comunicación que publicó un artículo, y eso decía él, que no es persona porque no puede expresar emociones, no puede comunicarse, no puede corresponder e interrelacionarse con otro ser humano, por lo tanto no es persona. Entonces yo escribí otro artículo que también salió en otro medio de comunicación respondiendo a ese argumento. Y entonces yo partí de eso, ¿no? O sea, no del tema de que si hay o no hay vida, o sea, todos aceptan que hay vida. Esa no es la discusión. La discusión es, ¿se trata de un ser humano o no? Entonces, mi respuesta fue, se lo voy a resumir, ¿verdad? Pero la respuesta fue, la característica de ser un ser humano no la da las capacidades o las virtudes que la persona pueda tener, lo da el hecho que la imagen y la semejanza de Dios la tiene la persona. Eso sirve para nosotros porque creemos en la Biblia, pero ellos no creen en la Biblia. Bueno, de hecho, quien escribió ese artículo es un ateo, es un filósofo ateo. Entonces, como yo sabía que decir eso tiene la imagen de Dios, es un argumento no valedero, porque ellos no ven la Biblia como palabra de Dios, porque tampoco creen que haya Dios. Entonces yo vine y puse un ejemplo, que ese solo se necesita tener 2 dedos de frente para entenderlo. Entonces, yo puse el ejemplo que qué ocurre con una persona ya adulta, ¿no? De la edad que usted quiera, hombre o mujer, pero que tiene un accidente, y en ese accidente la persona entra en un estado de coma. Entonces fíjese, como la persona está en un estado de coma, no puede expresar emociones, no puede
interaccionar con otros seres humanos. No puede elaborar una voluntad propia. Es decir, exactamente lo mismo que este filósofo decía que el embrión tenía. Entonces decía yo, si es así, y es cierto lo que este filósofo decía, significa que una persona que entra en coma ya no es ser humano, ya no es persona. Y quizás es padre, quizás tiene hijos, o quizás es un joven, y vaya a decirle a la mamá de ese joven que está en coma que ese es un puño de tejido, que ya no es un ser humano. Y yo continuaba escribiendo y decía, y hay otro agravante, y es que muchas personas han salido de comas. ¿De qué tal si esa persona sale de coma? Entonces significa que antes de tener el accidente era un ser humano, entró en coma, ya no era ser humano, salió de la coma, volvió a ser ser humano. Entonces estamos jugando. Y finalmente hacía yo la última pregunta para cerrar. Entonces, si al entrar en coma ya no es un ser humano, entonces ¿por qué no lo matamos? Para que así ya no ocupe una cama, no que tanta falta hacen en nuestros hospitales, ¿no? Para ya no estarle poniendo oxígeno por gusto, ¿no? Ya no más medicamentos. Si ya no es ser humano, ¿por qué no lo matamos? Porque esa es la lógica en el caso del aborto. Eso, como le digo, fue hace como 3 años. Hasta ahora no ha contestado el filósofo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, hermanos. Que no se trata de que si ya puede hablar, que si ya... Porque usted sabe que hay una etapa de desarrollo del bebé en que abre los ojos, se mama el dedo dentro del vientre de la madre. El niño reacciona a las emociones de la madre. Si la madre le habla, el niño reacciona. Si le canta, el niño reacciona. Entonces, uno no tiene que esperar a decir, allí ya es un ser humano. Solo porque antes, precisamente porque no reunía las características físicas, no podía expresarse como los seres humanos adultos lo entendemos. Por ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad de cómo defender el tema. Ahora, hay varios tipos de aborto y quiero caminar un poquito más en esto. Está en primer lugar, bueno, está lo que algunos llaman el aborto terapéutico. El problema es que en cada país aborto terapéutico puede significar cosas distintas. Por ejemplo, en nuestro país, el aborto terapéutico es aquel, así se define, no legalmente, cuando un embarazo pone en peligro la vida de la madre o su salud. Y entonces se puede realizar un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre o resguardar su salud. Pero entonces fíjese, en nuestro país aborto terapéutico se entiende el aspecto físico de la madre, pero en otros países no. Por ejemplo, España, cuando define las leyes españolas, el aborto terapéutico dice que es aquel que se practica para resguardar la salud física, emocional o psicológica de la madre. Entonces, significa que en España una persona puede tener un aborto terapéutico aun cuando ese embarazo no está amenazando la vida ni la salud de la madre. Pero si le amenaza en sus emociones, pueden abortar y la ley no les castiga porque es un aborto terapéutico, porque incluye el aspecto emocional y el psicológico sería el tercero. Entonces vea, por eso en lugar de hablar de aborto terapéutico vamos a usar otros términos. Vamos a usar el término de aborto médico. ¿Cuál es el aborto médico? Es el que tiene que ver con el aspecto físico.
Es decir, cuando la vida de la madre está en peligro por causa del embarazo o su salud está en riesgo. Entonces viene el aborto médico. Ante eso, fíjese que ahí la posición de las iglesias cristianas está dividido. Porque hay iglesias que dicen: no, ni siquiera debe haber un aborto por razones médicas. Pero hay otros que dicen: no, en el caso que un embarazo ponga en peligro la vida de la madre o su salud, lo que hay que preservar es la vida de la madre. Y le estoy hablando que son iglesias no pro aborto, sino que en ese punto ellos dicen: allí hay que sacrificar la vida del hijo para preservar la vida de la madre. Ahí en ese punto, en el aborto médico, las iglesias tienen más posiciones, más variadas. Pero la mayoría, hablando de iglesias evangélicas, la iglesia católica rechaza el aborto médico o terapéutico. En las iglesias evangélicas la inmensa mayoría lo rechaza, pero lo rechaza por inercia, no porque sea resultado de una reflexión como la que estamos haciendo este día. Luego viene el aborto psicológico. El aborto psicológico es cuando el embarazo alterará de manera negativa la psiquis de la madre, y por eso recomiendan un aborto. El problema es este: ¿quién puede garantizar que el dar a luz un hijo afectará psicológicamente a una mujer y que le afectará negativamente y le afectará al punto que es preferible un aborto a un alumbramiento? O sea, ahí la cosa se pone más complicada. En España eso se puede hacer, y me imagino que otros países no, pero como yo no soy abogado y mucho menos conozco de derecho internacional, o sea, yo sé eso por lo poquito que he leído, ¿no? Pero en España se puede por eso y no es delito. Pero ante eso lo que podemos responder es que aunque fuera así, que el dar a luz para una mujer le va a resultar en una afectación psicológica grave, entonces la posición de la iglesia es: ese niño tiene la imagen y la semejanza de Dios, y su dignidad de ser humano le es intrínseca e inalienable. Por lo tanto, hay que respetar esa vida, y cuando nazca, si le va a causar daño psicológico a la madre, entonces que la madre lo dé en adopción o a otra familia que está deseando tener un hijo o una hija, y problema resuelto, y no hubo necesidad de quitar la vida. Esa sería la posición de la iglesia. Otro tipo de aborto es el que se llama el aborto eugenésico. Este es aquel que viene un médico, examina a la madre y entonces les dice a los padres: oigan, hay bastantes posibilidades que su hijo vaya a nacer con algún tipo de problema. Puede ser que le diga: su hijo nacerá con síndrome de Down, su hijo nacerá sordo o ciego o con algún tipo de discapacidad. Entonces viene el médico y recomienda un aborto para no tener un hijo bajo esas condiciones. Pero vea, ellos, los médicos, solamente están hablando que hay posibilidades que sí pudiera ser. Entonces, así como yo le dije a una pareja, ¿no?, que una vez me llegaron a consultar y me dijeron: hermano, llegó la pareja, mi esposa está embarazada, y el médico, no me acuerdo qué problema iba a tener el niño, pero había que si el niño nacía probablemente iba a tener un problema. Entonces yo le dije: bueno, como el médico dice que probablemente, pudiera ser que sí, pudiera ser que no, ¿por qué mejor no esperan a que el niño nazca?
Si el niño nace bien, enhorabuena. Y si nace mal, ¿por qué no lo matan después de haber nacido? Para estar seguro, ¿no? Para no matar. Esa es la realidad, que se está tomando la decisión sobre un ser humano. Y uno comprende, hermano, que el tener un hijo con algún tipo de discapacidad expresa o significa una carga para esa familia, porque le limita, porque ese niño o niña requerirá cuidados especiales, y eso es demanda de esfuerzo, de tiempo, de paciencia. Pero entonces la pregunta sería, ¿el deseo de Dios es que nosotros nos sintamos felices solamente con niños que no tienen problemas? Pero si nuestros niños tienen alguna dificultad o alguna discapacidad, ¿tenemos derecho a quitarles la vida solo por nuestra comodidad? ¿O no será que el amor cristiano nos invita a recibir a estos niños y niñas con amor y dedicación? ¿Qué le parece a usted que es lo que más concuerda con el pensamiento cristiano? Ya sabe usted qué, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Hay familias que cuando les nace un niño con alguna discapacidad, lo que hacen es que lo abandonan. Y por eso yo siempre he admirado a una institución que hay aquí en el país que se llama Hogar del Niño Discapacitado Abandonado. Fíjense, hay muchas instituciones que se hacen cargo de niños abandonados, pero hacerse cargo de niños discapacitados, realmente la organización se llama Niños Minusválidos Abandonados. Eso quiere mucha vocación, porque todos son niños que tienen alguna discapacidad y abandonados. Por eso los abandonan. Ellos vienen y los reciben, y para que le cause algún desafío, esa es una organización católica. Para que usted, que dice que sirve el verdadero Dios, a ver qué hace, ¿no? Luego está el aborto que se llama judicial. Este es aquel cuando hay un embarazo producto de una violación, de un incesto o de un estupro. El estupro es cuando un mayor de edad seduce a una menor de edad, y aun cuando esta niña accede voluntariamente a tener relaciones y consecuentemente un embarazo, eso en nuestro país la ley le llama estupro, es un delito de cárcel. Aunque la niña esté de acuerdo, y aunque la niña diga, ay no, dice la niña de 12 años, es que yo lo amo. Aunque ella diga sí, y aunque él diga, no, si yo no la forcé, es que nos amamos y yo me quiero casar con ella. Sí, señor, pero es menor de edad, eso es delito y usted va para la cárcel. Entonces, si hay ahí un embarazo, un juez puede dictaminar que en caso de violación, incesto o estupro se puede ejecutar un aborto. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a eso? No es necesario quitar la vida, sino que den a luz. Y claro, nadie, bueno, no digo nadie, no, pero una joven que fue violada y tiene un hijo de su agresor, probablemente no lo va a querer. Entonces que lo dé en adopción. Aunque yo le digo, yo personalmente he conocido casos, varios, de jóvenes violadas y por violadas quedaron embarazadas. Y dicen eso, yo no lo quiero. Y yo este niño lo voy a regalar o lo voy a entregar. Mire, una vez nace el niño, se enamoran de él.
se olvidan del violador y ven ya al niño o la niña que ha nacido. Pero hay casos en que no lo aceptan. Entonces, que los den en adopción. Finalmente está lo que se llama el aborto social, que es la razón de mayor incidencia de abortos en nuestro país. ¿Cuál es el aborto social? Es aquel cuando las madres ya no pueden sostener un hijo más, no tienen las condiciones económicas, ya no pueden, pero están embarazadas. Entonces, ¿qué hacen? Un aborto. Y como viven en pobreza, no pueden tener un aborto seguro. Ahí vienen las complicaciones de las que ya hablamos. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Bueno, voy a ampliarlo porque voy a terminar ya. ¿Cuál es en realidad el problema del aborto? ¿Por qué hay tanto aborto? Ya le dije, según la Organización Mundial de la Salud, 46 millones de abortos por año. Por año. ¿Por qué hay tanto aborto? ¿Por qué la gente aborta? Porque no quieren tener ese niño. Es decir, son embarazos no deseados. Y según la Organización Mundial de la Salud, del mismo informe que estoy citando, cada año se producen en el mundo 87 millones de embarazos no deseados. De esos 87 millones de embarazos no deseados es de donde salen los 46 millones de abortos por año. Entonces, ¿por qué millones y millones de personas resultan embarazadas sin desearlo? ¿Por qué? Hay muchas respuestas. Falta de educación, machismo, falta de valores, un concepto utilitario de la sexualidad y no verlo como una expresión de amor, la pornografía, bueno, y tantos factores que podríamos mencionar. Entonces, ¿hacia dónde tiene que estar dirigido el esfuerzo de la iglesia? A la prevención. O sea, en lugar de tener ya una persona embarazada que quiere abortar y usted viene y le dice, no lo haga porque es pecado. En lugar de esa situación, ¿por qué mejor no comenzar a instruir? ¿Por qué no comenzar a instruir? Yo recuerdo un hermano que en una ocasión decía, no, ¿yo por qué le voy a enseñar a mi hija el uso de anticonceptivos si yo sé que mi hija, ella es cristiana, va a la iglesia, ella no va a tener ese tipo de problemas? Y así hablaba hasta que resultó embarazada, soltera. Entonces, es la educación, es la enseñanza. Claro, nosotros no somos el Ministerio de Educación, pero sí somos iglesia que trata con seres humanos. Y por eso me he tomado el tiempo para explicar todas estas cosas. Entonces, usted como padre de familia tiene un papel importante de educar y formar a sus hijos. Si no, le va a pasar lo que le pasó a usted, que por eso tiene hijo o hija. Entonces, ¿por qué? Porque su papá nunca le dijo nada a usted. Usted instrúyalos, edúquelos a ellos. Y ahora sí termino con lo último. Nosotros como iglesia, sí, estamos a favor de la vida antes del nacimiento, pero no queremos ser hipócritas. Y esto significa que estamos a favor de la vida antes del nacimiento y después del nacimiento también. Y por eso es que no nos gusta que haya asesinatos en nuestro país. Por eso es que estamos en el esfuerzo de ayuno y oración por el cese de la violencia en nuestro país, que mucha gente todavía no lo ha entendido, porque todavía no ha entendido el carácter sagrado, intrínseco e inalienable que tiene cada ser humano.
Pero los que hemos entendido la palabra de Dios estamos en ese esfuerzo. Y no solo es el tema del ayuno y la oración, sino que los programas de prevención a la violencia que se están realizando en diversas iglesias, comunidades, ciudades, a veces por iniciativa de nosotros solos que no tenemos muchos recursos, a veces en alianza con otras organizaciones de desarrollo cristiano, porque nos interesa no solo la vida del no nacido, nos interesa la vida del que ya nació también. Entonces nuestro enfoque es más integral. Y yo digo, está bien esas personas que dicen no y que hay que recrudecer las leyes, o sea, porque están defendiendo a su manera y cómo entienden las cosas, la vida. Pero estas son las personas que usted nunca les va a escuchar en nada pronunciarse acerca que no hay trabajo, acerca que los jóvenes no tienen oportunidades, acerca de la violencia. Nunca le va a oír una propuesta para resolver el problema de las pandillas. Entonces como que suena un poco incoherente. Y por eso le digo, como iglesia debemos velar por la vida antes del nacimiento, pero también después del nacimiento. Así que hagamos eso y vamos a estar agradando al Dios de la vida, que dijo: no mates. No mates. Y hoy sí, una última palabra. No condenemos a las personas que cometen un aborto. Tampoco les vamos a felicitar. Sabemos que han desobedecido la palabra de Dios que dice: no mates. Ellos mataron, pero recordemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que Él da amplia oportunidad de perdón. Entonces, en lugar de condenarles, mejor invitémosles a que vengan a conocer al Dios de la vida, a reconciliarse con Él y a ponerse en sintonía con el Dios que dijo: no mates. Hay perdón y misericordia para todo el que se arrepiente y cree en Jesús. No hemos sido llamados a condenar ni a juzgar. Hemos sido llamados a ser portavoces de esperanza, la esperanza que el Evangelio de perdón de Cristo nos da. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A usted que nos ve por televisión, le invito para que también pueda creer en Jesús. Ahí en la intimidad de su hogar, únase con nosotros en oración y crea en aquel que todo lo perdona si nosotros nos arrepentimos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es para nosotros lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Te pedimos por aquellas personas que a través de la televisión, la radio, están abriendo sus corazones, comprendiendo que tú eres un Dios de vida y que como Dios vivo, tú, Señor, abres la puerta de oportunidad para todo aquel que en ti quiera creer. Padre, ponemos ante ti cada persona que se arrepiente, y el que se reconcilia, restáurale y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que hemos escuchado esta enseñanza, para que podamos ser sabios, tener una respuesta no emocional, sino con fundamentación bíblica en este mundo de desafíos y de retos. Enséñanos a poder dar razón de nuestra fe y hacerlo con mansedumbre, respeto y conocimiento. Ayuda a tu pueblo, Señor, por Jesús nuestro Salvador. Amén.